y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda. Radio Vulnerables, la radio del grupo Moebius, Psicoanálisis Freud Lacan, transmitiendo desde la ciudad de Rosario, Argentina, para el mundo. Como todos los domingos a esta hora, estamos su servidor Luis Torres y la dueña de la estación, doctora Dombrowski. ¿Cómo está usted, doctor? Bien, muy bien, contenta de que le estamos tomando la mano, retomando la radio y es un espacio que nos gusta mucho, al menos a mí me apasiona y entonces de pronto, bueno, sí, poder hacer es motivo de mucha alegría. Así es que bueno, acá estamos con un par de temas para tratar y bueno, ya estamos muy consternados, muy tristes, muy apesadumbrados por lo que pasó en México. Tlahualilpan. Correcto. Ya vamos con 79 muertos, ¿no es cierto?, por víctimas del huachicoleo. La explosión. Sí, de gasolina. O sea, aclaremos para los que no conocen el tema, explíquelo usted, por favor, cómo es. Huachicol significa robar combustible o alcohol y adulterarlo. Eso es lo que significa huachicol. Al menos en México, no sé si se emplea en otro lado, doctora, el término. Entonces los que se dedican a robar el combustible de petróleos de Pemex, que es la petrolera mexicana, se les llama huachicoleros. En eso estaba muy metida la clase política mexicana, la clase del neoliberalismo, que es mucho dinero el que se han robado, mucho dinero, más que las drogas, más que lo que se han robado de lo que ha dejado el narcotráfico, doctor. Es un mundo de dinero, mucho dinero se ha robado en México. Y pues ahora pasó esto, ¿no? Parece ser que fue intencional para desgastar al gobierno, ¿no? Hacerlo responsable de eso. Se llamó a la población de que vinieran, de que fueran por petróleo, por gasolina. Era una gasolina muy inflamable y sabían que iba a haber una explosión y pasó eso, ¿no? Fue terrible, terrible. 80 muertos y igual número de heridos y bueno, qué terrible, ¿no? El manejo que hace el perverso en esta sociedad, ¿no? Sí, aparte el video que está circulando, digamos, ¿no? Donde muestra cómo la gente, no sé, eh, brotaba como si fuera un geyser, ¿no? Una de estas fuentes, ¿no es cierto? Cómo la gente sacaba, iba con todo para juntar, ¿no? O sea, con bidones, con cubetas, con lo que sea para sacar y en el momento después la explosión y como gente encendida, ¿no? O sea, no, fue terrible, terrible y los testimonios que hay, los testimonios. Hay una nota que nos mandó nuestra amiga Dora de Proceso, una revista muy importante de México, donde cuenta que después ya pasado eso,
el periodista, el reportero, mejor dicho, recorría el lugar y había cuerpos calcinados y había gente que recorría el lugar desesperada, alumbrando con los celulares para reconocer a los familiares que le faltaban, porque estaban calcinados, cuerpos calcinados. Ahí nomás el reportero contó 55 cuerpos calcinados. No, es espeluznante, es terrible esto. Al punto que les van a hacer a los cuerpos ADN, ¿cómo se llama? Un, para poder determinar, porque están irreconocibles. Amén de las personas que tienen las marcas en el cuerpo, ¿no es cierto? Las quemaduras. No, es espantoso. Realmente fue un infierno. Yo creo que eso fue un infierno. Y si ahora usted me dice que realmente fue intencional, es peor todavía. Es muy Ah, triste. pues conocemos lo que es el perverso, ¿no, doctora? No nos asombra en lo más mínimo, no nos sorprende que hagan esto esos tipos, ¿no? Por dinero, por poder, que en el fondo no es más que pues el odio que tienen, que lo tratan, ¿no? El dinero me parece que no es más que la herramienta para dejarlo sentir, ¿no? Pero son capaces de eso. Aparte, pensaba en este punto, ¿no? O sea, eh, ahora esto, toda la problemática del narcotráfico, los desaparecidos, los 43 estudiantes de Ayotzinapa, las familias que se desmembran porque se van por la migración a Estados Unidos. eh, es, es durísimo todo eso, es tristísimo, ¿no? eh, Lugares hay estados que tienen 55% de pobreza, o sea, donde la gente tiene tanto hambre, ¿no es cierto? Entonces, duele mucho México, realmente duele muchísimo ver todo esto, ¿no? Pues son países que como aquí mismo en Argentina, ¿no? Qué pobreza me he encontrado, doctora, lugares con una pobreza impresionante, ¿no? Ujú. Qué impresionante, la verdad. Sí, No, es que no hay ningún tipo de sensibilidad, ¿no? De condición de consideración por el otro. Justamente bueno, queremos hablar, ¿no? Lo que titulamos esto de eh, ¿por qué? O sea, ¿por qué como causa, ¿no? O sea, ¿qué es lo que motiva que alguien pueda crea en el otro? ¿Por qué creerle al otro? ¿Por qué nos tragamos esos sapos? ¿Por qué nos venden buzones? ¿Sí? Entonces, bueno, son problemáticas muy importantes, digamos, y son pluricausales, ¿sí? O sea, no no es que podemos encontrar una sola causa, no es que podemos dar una sola respuesta, digamos, ¿no? A esto, porque todo lo que es fenómenos sociales no es algo que puede ser considerado objetivamente, entre comillitas, ¿no? No es algo que uno pueda llegar a dar una explicación última, o sea, la única posible. Simplemente, como bueno, nuestro campo es el del psicoanálisis, es tratar de arrimar una explicación, algo por el estilo, pero es simplemente una arista, ¿no? De algo que es poliedro, digamos, ¿no? Tiene diferentes facetas y diferentes caras. Entonces, pensando en todo esto, justamente porque lo que hace a los grupos humanos somos los seres humanos, o sea, somos los sujetos que formamos parte de esos grupos,
Y también cabe considerar que no es lo mismo el sujeto cuando está solo, ¿sí?, que cuando está formando parte de una masa. Ese aspecto también tenemos que considerarlo. O sea, vamos a ir desde esos lugares, o sea, vamos a tratar de pensarlo desde esa forma. O sea, nosotros sabemos que cuando el sujeto forma parte de la masa, automáticamente pierde toda autonomía, todo poder de reflexión. Es como que se forma una sola, el grupo del que forma parte, la masa, digamos en sí, es una masa. O sea, no hay individualidades. Esto lo demostró Freud en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, cuando dice que justamente en ese momento lo que prevalece, el criterio mental que prevalece, es que soy idéntico. O sea, la identidad es lo mismo. No es que es algo idéntico, es exactamente igual. No es que hay pequeñas diferencias o que nos podemos reconocer en las diferencias, sino que nos sentimos uno idéntico al otro. Somos todos lo mismo porque todos tenemos, somos iguales en ese momento. Todas las otras características del sujeto quedan opacadas ante esta emergencia de esta identidad, ¿no?, que es esta identificación que tengo con el otro, con el compañero, porque los dos tenemos la misma creencia, los dos pensamos, estamos identificados con la misma creencia, con el mismo criterio, por así decir. Es como si, a ver, pensémoslo, es como si, incluso lo trabaja Freud, trabaja en la cuestión del hipnotizador y la masa, el que está hipnotizado. Es como si en ese momento todos los integrantes de la masa cayeran bajo el hipnotismo, o como si fuera una luz que los va guiando, que los va llevando, y es ese el lugar de la luz, de la máxima claridad que opaca todas las características que puede haber de diferenciación o de negatividad, no emergen, quedan totalmente opacadas. ¿Qué es eso que los lleva a todos como si fueran hipnotizados de un lado al otro? Bueno, ese es el líder. El líder es aquella persona o una idea. También se da con las ideas, no es necesariamente que haya una persona. También se puede dar el caso que esa idea, ¿no?, la materializa o está encarnada en una determinada persona. Freud estudia la Iglesia Católica, el ejército, o sea, diferentes grupos, ¿no?, grupos humanos que tienen esta forma, este formato, por así decir. Y así es como encuentra la estructura de la masa. Este líder, ¿no?, que puede ser un líder positivo con características positivas o con características negativas, no necesariamente es un líder negativo. Entonces, este líder es incuestionable. Este líder no hay posibilidades de ningún tipo de crítica. Es elevado al lugar de la perfección, de lo máximo. No hay ningún tipo de crítica. ¿Por qué es que no hay ningún tipo de crítica? ¿Por qué no se puede pensar o razonar
eh, sí, cuestionar, ¿no? El decir o el hacer de este que ocupa el lugar del líder. Porque justamente la elección que se hace, el lugar donde es puesto, es el lugar que yo considero que a mí me gustaría estar o a mí me gustaría ser. O sea, es un lugar que está idealizado. El líder está idealizado, está en el lugar del ideal. Y el lugar del ideal, para una persona, para un sujeto, es un lugar perfecto, no tiene ningún tipo de cuestionamiento, no tiene ningún tipo de nada, es el lugar perfecto. Como es el lugar perfecto y es el lugar que a mí me gustaría, en el que a mí me gustaría estar, a ese lugar es puesto, es llevado, es elevado el líder. Entonces ese líder no va a tener ningún tipo de cuestionamiento. A la vez, con mi congénere, con el otro miembro de la masa, que estamos juntos, también, por eso es que estamos, lo que nos hace pensar que somos lo mismo, esta identidad de la que estoy hablando, es el hecho que el otro, el que está a mi lado, en la masa, también tiene a un ideal y en ese lugar ha elevado a este líder a ese lugar. Entonces, todo lo que este líder me mande a hacer, sea bueno o sea malo, yo no voy a tener la más mínima resistencia, no voy a tener, voy a tener ninguna capacidad como para negarme. O sea, soy llevado como hipnotizado a realizar diferentes acciones. Entonces, ese es un aspecto que nosotros por ahí de pronto podemos llegar a considerar con respecto a cómo es que toda esta gente ayer, ¿no es cierto? Sí, ayer fueron a la búsqueda de a este lugar donde hasta ponen en riesgo su vida. O sea, era obvio, todo el mundo sabe que la manipulación o del combustible puede generar este tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es posible esto, no? Entonces, bueno, uno de los aspectos que podríamos llegar a considerar es este, ¿no? De este grupo humano, digamos, que fueron llevados, ¿no? Por alguien que dio esa orden, una orden que venía de parte de alguien que tenía mucha ascendencia sobre esta población, sobre esta gente, y que probablemente vendría, como según estamos viendo desde hace años, están con ah, este robo de combustible, esta manipulación. Entonces, eso con respecto a el grupo humano y cómo es llevado por este lugar del líder. Ahora bien, ya acá estamos hablando del grupo, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿qué es de esta forma una de las respuestas a estas preguntas? ¿Por qué nos tragamos estos buzones? ¿Por qué creemos en este líder? Acá tenemos una de las posibles respuestas que podemos acercar es esta. Está el líder puesto en el lugar del ideal y es incuestionable, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que pasa, por qué en la constitución subjetiva, o sea, en los seres humanos, en la construcción de nuestra subjetividad, se erige ese lugar, aparece ese lugar que va a ser el lugar del ideal, el lugar donde voy a poner a ese ser, a ese que viene a ocupar el lugar del líder. Para esto nosotros nos tenemos que remitir tiempo atrás al momento del atravesamiento, como siempre, atravesamiento de Edipo y castración. Siempre es
es el quiebre, es el parteaguas, ¿no es cierto?, que nos lleva a la constitución subjetiva. Entonces, hay una relación que se da, que es la única forma que tenemos los seres humanos de devenir seres humanos. O sea, nosotros somos traídos al mundo como en realidad somos animales, ¿no? O sea, somos crías humanas, por así decir. ¿Cómo se pasa de ser un mamífero superior a ser un ser humano? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Porque, digamos, salvando las distancias, por ahí de pronto tomamos no sé, un chimpancé, un mamífero superior, ¿por qué no llega a construir una cultura como el ser humano? Bueno, justamente ha sido porque no tuvo una mamá y un papá. Pero mamá y papá, no madre y padre biológicos, sino madre y padre que giran en torno de la falta, en torno del deseo, en torno de saber, en torno de estructurados alrededor de la ley que dice que todo no se puede. Eso, para, digamos, los mamíferos superiores, si no están en la cultura, no pueden estructurarse al modo humano. Entonces, esa mamá, ese papá ya dentro de lo que es la humanidad y girando en torno al deseo, girando en torno a que todo no se puede y por ende deseo, voy a buscar aquel objeto que teóricamente tengo la ilusión de que ese objeto me va a completar, me va a dejar en el lugar de la perfección, por así decir. Pero todos sabemos que eso es una mascarada, eso es una ilusión, no puede ser. Entonces, ese padre, esa madre, desean uno de los deseos que tienen, uno de los objetos del deseo que tienen es un hijo. Y a ese hijo, o sea, a esa cría humana, la ven como si fuera el objeto de su deseo. Y así, con esos ojos, nos ven. Entonces, digamos que de alguna forma nos arrancan de la naturaleza y nos meten en la cultura. Muy bien, eso es desde los padres, ¿sí? Padres que son deseantes, gente común, que deciden tener una familia. Pero desde los ojos del bebé, de esa cría humana, ve a la madre, ve al padre como seres perfectos, omnipotentes, todopoderosos. No pueden, no se pueden no verlos de esa forma. Cuando comienza el juego de la vida de ese bebé que empieza a integrarse en ese grupo familiar, desde siempre, digamos, desde el primer momento, es confrontado con el deseo de los padres, con la falta, con lo que le falta a esos padres. Ese bebé se va nutriendo no solamente de los alimentos que le puedan brindar los padres, sino también de ese amor. El bebé siente que los padres quieren que viva. O sea, hacen lo imposible para que ese bebé viva, sobreviva, ¿sí? Entonces, ese, por así decir, ese objetivo de vivir se hace carne en él. O sea, en ese bebé es atravesado por esa pulsión de vida, por eso que yo quiero vivir, yo quiero sobrevivir y demás. Entonces, cuando aparece la madre y el padre y existe la posibilidad, por eso a los 9 meses, 8, 9, o tal vez antes, porque ahora los chiquitos vienen más adelantados, cuando
la mamá no está, la mamá sale de la vista del bebé, el bebé llora porque la mamá no está. ¿Por qué? Porque la mamá es la garante, la garantía, la mamá y el papá son la garantía de que él va a tener lo necesario como para poder sobrevivir. Yo lo que quiero que hacer mucho hincapié ahora es subrayar que estamos hablando en términos de vida o muerte. O sea, para ese bebé, pensar que la madre no está o el padre no está es una angustia insoportable que no es que lo tiene claro, digamos, no es que lo piensa así como lo pensamos nosotros, pero es como si se pusiera en términos de ¿y ahora cómo yo sobrevivo? Y ahora me faltan ellos, es lo único que tengo y ellos son la garantía de que yo voy a sobrevivir. Ese es el camino, ese es el modo que los seres humanos ingresamos en la cultura, entramos en el lugar, en la familia, en la civilización. O sea, que si vemos cuál es el patrón, tenemos un bebé que está en el lugar del objeto y ve a sus padres como si fueran otros, otros que son omnipotentes. O sea, que de ellos depende la vida o la muerte. Se ve, ¿no es cierto? O sea, ese es el patrón por el que se inicia la relación esta familiar. Hasta que sigue la vida, sigue la vida, sigue la vida. Y resulta ser, o sea, todo lo que me dice esos padres siempre me hicieron sobrevivir, por así decir. Siempre me dieron lo necesario para que yo viva. ¿Por qué no voy a creer en ellos? Si ellos son lo máximo. O sea, ellos son esa marca, ¿no? Ese modo de pensar. Son omnipotentes, todo lo pueden. No me van a dejar morir, porque estamos en esos términos, de vida y de muerte. Y los tengo idealizados. Ese es el patrón. Andando los años, andando la vida, llega un momento en el que estos padres, como todos los hijos de vecinos, caemos de ese lugar. Pasamos a ser, a los ojos de los hijos, seres humanos comunes y silvestres, como cualquiera, digamos, que todos no lo podemos, el hijo también cae en la cuenta y todos sabemos que todo no se puede. Sin embargo, aquella marca de que sí, todo lo podían y lo que yo necesitaba era vital, o sea, era para poder sobrevivir, esa marca, ese patrón queda, esa estructura, por así decir. Entonces, cuando me prometen algo, yo voy a seguir creyendo. Puede ser que tenga la duda. Generalmente los seres humanos tenemos esa estructura, o sea, estamos más en juego en la duda, es lo que llamamos el neurótico, ¿no es cierto? O sea, nos puede quedar la duda. Pero generalmente todo nuestro recorrido de construcción subjetiva fue creyendo en el otro, teniéndole confianza en que las promesas las iba a cumplir. Ahora llega el momento de que podamos hacer una superposición. Dijimos que esos padres, ese patrón entre el objeto, ese lugar de objeto, digamos el patrón es el niño, la niña en el lugar del objeto manipulado y el padre a los ojos del hijo en el lugar de la omnipotencia, el hijo que idealiza a ese padre, el hijo que pone
al padre en el lugar del ideal. Quisiera ser como el padre. Entonces, ahora vayamos un párrafo más arriba y veamos la estructura de la masa en la que los integrantes de la masa tenían al líder en el lugar del ideal. Entonces ahora vemos cómo el lugar del líder se origina a partir del lugar de este padre que ha sido idealizado y como es el que yo al que yo quiero ser como él y siempre me ha cuidado y me ha proveído de todo lo que necesito, yo incuestionablemente y con los ojos cerrados, con fe ciega, lo sigo. Entonces, hay, eh, hay manejos que se llaman perversos de ciertas personas o grupos humanos que saben de esa forma de ser de la gran mayoría de los seres humanos y utilizan ese patrón justamente para manipular a los seres humanos y a los grupos humanos. Ahora bien, cabe la pregunta, y con esto vamos dándole la vuelta al tema, ¿qué es lo que pasa? Que, ok, está el ideal, está el líder, está la situación, pero ¿qué es lo que pasa? Que yo no puedo ver que si manipulo el, el combustible, existe, me puedo morir. O sea, hay riesgo que me pueda morir, ¿no? Que eso estalle o lo que sea. ¿Qué pasa si pertenezco a un grupo de narcotraficantes, delincuentes, lo que diablo sea? Que si estoy portando armas, si estoy matando, si estoy... un día me va a tocar a mí. O sea, ¿qué es lo que pasa en estas personas que llegan a ese riesgo, corren esos riesgos tan terribles, ¿no? de coquetear con la muerte? ¿Qué es lo que pasa? Que no pueden salir de ese lugar del hombre masa, que no pueden salir de ese lugar del montón. Una, otra vez con la salvedad de las diferentes aristas que tiene la problemática, una de las posibles explicaciones, podríamos llegar a decir, qué es lo que pasa con la función que lo nomina. O sea, en este recorrido que hacíamos del Edipo, llega un momento, andando los años de ese joven, de esa jovencita, llega un momento cuando están por entrar en la adolescencia, que tienen que ser reconocidos, tienen que ser reconocidos, tienen que ser nominados, tienen que ser, les tienen que decir, bueno, ya ya le crecieron las alas, ya cambió las plumas, ya puede salir a la vida, puede volar, tú puedes hacerlo, vete, ya, todo bien, vamos, que lo puedes hacer porque estás representando a esta familia, a este grupo humano, a este país. ¿Qué es lo que está pasando? Que estos grupos humanos, estas poblaciones, se quedan, se inmolan, ¿no? O sea, y no pueden levantarse contra, ¿no? O sea, decir esto no, porque, o sea, criterios, ¿no es cierto? O grupos humanos, ¿no? O sea, levantarse contra la opresión, contra la represión, contra los manejos que tienen. ¿Qué es lo que pasó ahí? Porque podemos decir, lo más simple es decir, bueno, en la casa el padre no estuvo,
aquel que lo nomina, aquel que le da las alas y que le dice, tú puedes hacerlo, no estuvo. Bueno, puede que sí, puede que haya mucha madre soltera, que haya un solo jefe de familia, bueno, todas las problemáticas sociales que estamos encontrando viendo en las últimas décadas. Sí, puede ser. Pero ¿qué pasa con el Estado? O sea, ¿qué pasó con la escuela? Porque son las instituciones, estas que estoy diciendo de la adolescencia, donde, donde empiezan los jóvenes a relacionarse con los padres, ¿no? Y ahí hay líderes, o sea, ¿qué es lo que pasó con la iglesia, por decir algo? ¿No? La iglesia de la religión que sea, que hay generalmente un pastor, un cura, un sacerdote, alguien que maneja los grupos. ¿Qué es lo que pasó con la escuela? Recordemos aquella película Perfume de Violetas, excelente película, ¿no? De esta chiquita que era abusada reiteradamente y nadie le prestaba atención, si bien ella lo decían los padres, bueno, era un desastre. Pero en la escuela, que en la escuela no había una maestra, no había una directora, no había alguien que prestara atención a esta chiquita que era violada constantemente. Es excelente esa película. Como digo, ¿qué pasa con la iglesia, la que sea? ¿Qué pasa con la escuela? Ahí hay lugares para padres. Me refiero, para el lugar de líderes, esos que te nominan, esos que te dicen, sí, tú puedes hacerlo, sí, sí, lo podés hacer. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo? Bueno, acá existen lo que se llaman los clubes de barrio, ¿no es cierto? O sea, esos grupos, esos lugares donde los chicos van después de la escuela, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa ahí? O sea, si bien, insisto, puede ser que en la familia el padre no esté, no sé, sea alcohólico, golpeador, pero ¿qué es lo que pasa con los eh, otras instituciones de la sociedad que no están brindando esa posibilidad de que haya líderes que nominen, que empujen para el bien? Y tenemos gente que está como ganado, como las vacas yendo al matadero, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es lo que nos pasa como sociedad también? ¿No? Porque no es solamente, muchas veces, tantas veces hemos escuchado nosotros a los docentes, hemos hecho investigaciones, usted se acuerda años atrás en México, con respecto a las escuelas, las docentes, e intervenciones en una escuela, varias veces hemos trabajado con las escuelas y nos encontramos con que los padres, los docentes, nos dicen, nos hablan de que todo no lo pueden, que no es posible, que, o sea, se tiran la pelota uno al otro. El Estado, los docentes, la iglesia, la familia, y acá los perjudicados son los niños y los jóvenes. Entonces, es para pensar todo esto que está pasando. ¿Qué pasa con los medios de comunicación? ¿Qué es lo que le estamos dando a ver a los chicos en la computadora y en la televisión? ¿Qué pasa ahí, todo eso? Entonces, bueno, esto es un poco para pensar por qué compramos buzones. ¿Por qué, en qué lugar de mierda nos sentimos que somos una mierda? Que no nos merecemos algo mejor, que aceptamos, nos sometemos, nos manejan como ganado. ¿Qué es lo que pasa? Que no creemos que nos merecemos vivir mejor, estar mejor. ¿Qué castigo tenemos que... acá había un par de estos políticos que decían, se creyeron que podían cambiar el auto, tener un televisor de última gama y cambiar el celular. Se la creyeron. Pero si es derecho, acá están muriendo chiquitos
que son electrodependientes porque los padres no pueden pagar la luz. Entonces les cortan la luz y se mueren los chicos. Ha habido un par de casos. ¿Qué es lo que nos pasa? Que estamos así, que no nos creemos. Bueno, todo esto que estuvimos diciendo con respecto a los grupos humanos, los líderes, el lugar que uno ocupa, es, bueno, aproximar una explicación al respecto. Muy bien, doctora. ¿Bien? Muy bien. Bueno, seguimos con... Sí, terminamos este viernes. Bueno, invitamos a todos a las 22:30 acá en Rosario, en el Cine Público El Cairo, que es viernes 25 a las 22:30. La dirección es Santa Fe 1120, acá en la ciudad de Rosario. Bueno, me convocaron para presentar una película. En este caso elegí la película Birdman. Bueno, vamos a trabajarla, es muy interesante. Así que bueno, quedan todos invitados, va a ser una alegría encontrarnos el viernes por acá por el cine. Muy para bien. Seguir trabajando. Ahí nos vemos. Nos vemos allí. Bueno, buenas noches. Buenas noches, hasta el domingo que viene. Sí, okay. Que la pasen bien. Muy bien. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie, resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. ¿Me puedo asomarte la ventana del Fede a ver si está abierto el...? No, porque tiene tejido. ¿Pero voy yo? No, voy yo, no. Yo decía para ahorrar la vuelta. Ni modo, es que ni modo.